encuentre un lugar y reposo en cada uno de vuestros corazones. Amados hermanos, la bendición que como resultado de la misericordia de Dios para con nosotros en esta tarde nos permite en su infinita bondad encontrarnos adorando y glorificando el nombre santo y sublime de Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Dios y creemos que este lugar es el sitio donde nuestra alma encuentra paz, sosiego, tranquilidad y alimento que nutre el corazón. Podemos decir, sea bendito el nombre de Dios, porque nos da la vida y porque nos da la bendición de estar en el culto. Les voy a invitar en el nombre de Jesucristo a que, apercibidos en nuestro corazón, atendamos a lo que Dios nos dice por su palabra a través del mensaje El siervo fiel y prudente. Habré de tomar la referencia escritural en el pasaje bíblico que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 24, y el versículo 42 al fin. Dice la escritura de la siguiente manera en el nombre de Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amados hermanos, toda proposición bíblica requiere, desde luego, que bajo la explicación que se haga al respecto, tomemos muy en cuenta que del cielo, de parte de Dios, viene el entendimiento. Él es el que da a su iglesia el alimento. En esta tarde nos hemos venido a alimentar del Señor. Y creo que al recrearnos en su palabra, con la ayuda de Dios, quedará cual copa provista de la bendición celestial. Un siervo fiel y prudente. La fidelidad y la prudencia en armonía traen como resultado a un buen siervo. En otras palabras, un servidor que tiene cuidado, porque en ello se traduce o se entiende el término prudencia. Aquel que cuida, aquel que se esmera atinadamente a atesorar,
a cuidar en el corazón lo que Dios le ha dado, viendo desde luego como dirección y guianza para su vida el consejo que Dios brinda por su santa palabra. No se le puede dar el calificativo de prudente a aquel que no sea fiel. Tampoco puede ser fiel aquel que no sea prudente. Están íntimamente ligadas estas dos virtudes, la fidelidad, entiéndase como aquel que cubre a cabalidad todos sus compromisos que ha adquirido con Dios. Ese es el fiel. Y cuidar con prudencia las cosas que Dios nos ha dado es tener cuidado de ellas. Es atesorarlas en el corazón y en el ejercicio de nuestra vida piadosa, saber que no es de balde todo lo que hagamos, lo que practiquemos, lo que ejercitemos, todo en pos de las cosas del Señor. La figura que utiliza el maestro con respecto a su venida, como estas tantas otras que alertan, advierten, y si quisiéramos verlo en un punto más ceñido bíblicamente, inclusive que amonestan, traen su principal objetivo: preparar nuestro corazón para nuestro encuentro con Dios. No lleva otro fin. Pudiéramos pasar horas y horas hablando de lo bonito que es el cielo, de lo precioso que Dios nos ha ofrecido allá en Sión. Pero no podemos desestimar ni desligar, no solamente hablar de lo bello o hermoso que es el cielo, sino del cómo llegar al cielo. Es importante estos dos elementos o factores que influyen en nuestra vida directamente: fidelidad y prudencia. La fidelidad y la prudencia siempre serán y repercutirán positivamente en el creyente para hacer las cosas bien. Y cuando queda en el corazón esa solidez, esa confianza en el respaldo que Dios da por su palabra, no hay temor en ese creyente, en ese hijo, hija de Dios. No hay inquietud alguna, porque reposa su corazón en un estado espiritual de confianza y de firmeza como resultado de la fidelidad y de la prudencia. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. El que no puede ser fiel en lo poco, no hay capacidad para estar en su fidelidad en lo mucho. ¿A qué me refiero en esto, amados hermanos? Que los antecedentes o el marco histórico bíblico nos enseña ampliamente que cuando ha quedado en un grado de descuido la fidelidad y la prudencia, la falta de vigilancia a sí mismo en el corazón, se conoce como el descuido, hermano. El descuido. Ha sucedido y han venido lamentos, tristes lamentos, catástrofe, por un, diríamos, simple descuido.
La hija de Jacob, por ejemplo, llamada Dina, no empleó mucho tiempo para que viniera el mal en contra de su vida. Y capítulo 34 del libro del Génesis dice lo siguiente en sus versículos 1 y 2. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual le había esta parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y viola Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echóse con ella, y la deshonró. Solamente describe el versículo 1 que salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había parido Jacob, a ver las hijas del país. Salió a ver, nada más. Tristemente el desenlace de este pasaje bíblico habla de la destrucción de todo un pueblo. Los heveos sufrieron la afrenta cuando concertaron con los israelitas de alguna manera pactar, de alguna manera emparentar con ellos, pero no era el plan de los israelitas. El plan de ellos enardeció en contra de los heveos porque habían deshonrado a Dina. Pero en sí, amados hermanos, no quiero referirme mucho al desenlace de esto, sino particularmente al caso en Dina, su descuido. Su falta de atención a las cosas que realmente debería de haber atendido. En un grado similar, diríamos el descuido de Saúl, hermano de Jacob, por desestimar lo que Dios le había dado. O en otras palabras, tener en poco la bendición de Dios. La primogenitura, ¿de qué me servirá? Como quiera moriré. Y vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Triste desenlace también. La ve perdida, trata de recuperarla y no puede. Caso similar, la mujer de Lot. Un simple descuido, volteó hacia atrás y todos sabemos lo que pasó con ella. Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué puntualizado hacer hincapié en casos cuando son tristes, lamentables? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que ha sucedido en el pasado ha sido puesto para que nosotros en base a ello tengamos enseñanza. ¿Cómo aprender de aquel que tuvo un descalabro? ¿Cómo aprender de aquellos que sufrieron la pena y la afrenta de tener en su descuido la consecuencia de su error? En la carta a los Corintios capítulo 10 dice lo siguiente de la primera versículo 6. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y levantáronse a jugar. Noten ustedes esta escritura cómo se concreta, amados hermanos.
Sentóse el pueblo a comer y a beber y levantáronse a jugar. Entiéndase particularmente este término jugar, no en el sentido de practicar algún deporte. La etimología o la parte de lo que refiere el término jugar lleva lo que hicieron ellos, fornicaron. En otras palabras, se sintieron holgados, comieron, bebieron y levantáronse a jugar. ¿Qué comieron, qué bebieron? Lo viene diciendo Pablo con anterioridad. Les había dado a comer y a beber el Señor de su Santo Espíritu. Y literalmente diríamos, se alimentaron del maná y de las codornices, correcto. Pero en términos espirituales, se habían alimentado de Dios. Y desafortunadamente, lo perdieron todo. 23,000 perecieron en un instante. 23,000 personas perecieron en un instante. ¿Cuánto necesita Satanás, el diablo, el príncipe de las tinieblas, para hacer pedazos la vida del creyente? ¿Cuántas horas? Lo reduzco. ¿Cuántos minutos? Hermano, ¿cómo que minutos? Aquel que mirare una mujer para codiciarla, ¿qué dice el maestro? Le hace falta más agudos. Ya adulteró con ella. Tan rígido así, hermano, las cosas, la vista es muy natural. Porque donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? En Dios. Hay que darle más agudo y menos grave. Porque ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El hermano se está... ¿Quién nos tomó para servirle a él? Cristo. Nos llamó. Y puedo decir, nos invitó a servirle. Porque nos invitó, hermano. No nos obligó Cristo a servirle. Nos invitó a estar en este reino. ¿Quieres venir a este reino? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres estar formando parte de mi iglesia? Ven, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No entiendo, hermano, eso de la cruz. Hay que cargar un crucifijo y traerlo exhibiéndolo. Es esa cruz a la que hay que cargar y portar. ¿A qué clase de cruz el Señor nos invita a traer y cargarla consigo? La pena y el dolor y el sufrimiento que representa ser hijo de Dios. Tengo que sufrir para ser hijo de Dios necesariamente. Tengo que llorar, que padecer, que estar sometido. Oiga la palabra, sometido. Me han dicho algunos hermanos, ahí lo someten, hermano, discúlpeme, allí lo someten. Si nos someten, que sea bendito ese sometimiento que Dios nos da. Porque dijo Pablo a los romanos, aunque fuisteis siervos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a esta santa doctrina, a la cual sois entregados. Por eso dice el hermano, me entregué a Cristo. Me entregué al Señor. Decidí entregarme a Él para servirle. Es precioso servirle a Cristo, hermano. Lo más hermoso.
lo más maravilloso, ser parte de tu reino. Cuesta trabajo, pero no es fácil. No es sencillo. Quienes nos han dicho, hermano, yo ya me quiero bautizar, levanta la mano, yo me quiero bautizar, bautíceme por favor. Muy bien. Sí, se puede bautizar, hermano, hermana. Pero la Biblia dice que si cree de todo corazón, bien puede. Creo de todo corazón, hermano. Esto me gusta. Esto es hermoso. Los coros, las predicaciones, los cultos, las fiestas, los aniversarios. Todo es precioso. Todo es hermoso. Viene la parte de la vida del cristianismo. Tribulación, afrenta, necesidad, dolor, aflicción. Eso también es parte de la vida cristiana. No lo entiendo, hermano. Ser cristiano se necesita sufrir, llorar, padecer, ser afligido. No lo dice el hermano Juan, ni el predicador. Lo dice Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Y todo aquel que quisiere vivir piamente sufrirá persecución. ¿Queremos vivir piamente? Mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Y concluye Pablo y dice, redimiendo el tiempo, aprovechándolo. Redimir el tiempo es aprovecharlo de la mejor manera, es sustancialmente tener en el tiempo que Dios nos da las mejores ocupaciones en el Señor. ¿Cómo quiero emplear el tiempo en Dios? ¿Cómo quiero emplear el tiempo de vida que Dios me presta? Hay muchas maneras de emplear el tiempo. Hay muchas maneras de derrochar el tiempo. ¿Cuál es el principal enemigo del tiempo del Hijo de Dios, de la hija de Dios? Se llama ociosidad. Se llama negligencia. Oiga, qué duro es eso, hermano. ¿Por qué se tiene que predicar eso tras del púlpito también? Dijo Pedro, aunque estas cosas las sepamos, yo no me cansaré de decirlas, porque si en estas cosas nos ocupamos, no nos dejarán estar estériles ni ociosos en el camino de Dios. Mi hermano ocioso, a ver, permítame, hermano. ¿Cómo que un hermano ocioso? Un hermano cualdina viendo lo que no debe de ver, haciendo lo que no debe de hacer, ocupándose en lo que no se debe de ocupar. No existe eso, hermano. Peligrosamente lo hay. Triste y lamentablemente lo hay. Está allí donde el siervo prudente y el que es fiel cuida, vela, vigila, y no se anda tomando en su vigilación con el hermano o con la hermana. ¿A quién anda vigilando, hermanos? A su propio corazón. Porque cuando aparezca Cristo, cuando venga el Rey de toda la gloria, no va a estar pensando, me va a llevar el Señor, déjame tomar a mi esposa para irnos juntos. Aunque lo deseamos, aunque lo anhelamos, pero nos tocará individualmente ante la presencia de Dios responder por cada uno de nuestros actos. No puede el padre por el hijo, no puede el hijo por el padre, no puede el esposo por la esposa, no puede la esposa por el esposo. Porque en el agua bautismal hicimos un pacto de nuestro corazón con Dios. Y cuando salimos del agua bautismal, ¿cuánto no se ha oído esta frase? Señor, te prometo. Sale esa frase natural del corazón. Señor, te prometo. Pero ese te prometo se pone en un sedazo, en un filtro, y Dios lo pone a prueba. A ver, ese te prometo.
¿Me promete ser fiel? Sí, Señor, te prometo ser fiel. Muy bien. Cuando Dios nos pone a prueba en esa fidelidad, es allí en ese examen muy concienzudo de parte de Dios para nuestra vida. Él es el que nos prueba, no es el pastor, no es la hermana, el hermano. Nos prueba Dios a nosotros, hermanos. A ver, explíqueme bien eso, hermano. ¿Cómo que Dios nos prueba? Sí, porque llega el tiempo en que cuando estamos recién nacidos, saliditos del agua bautismal, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis en salud. Habrá el deseo de crecer en Cristo, hermanos. Habrá el deseo de que se aumente cual lumbrera o cual la luz de la aurora en aumento. Sí, es posible cuando es administrada la palabra, cuando vamos a recrearnos en las escrituras y leemos en la palabra y decimos, esto es para mí, Señor. Esto lo voy a llevar a mi corazón. Esto que oí, Señor, también es para mi alma. Esto que también oí es importante para mi corazón, aunque me resulte difícil, aunque me resulte severo, aunque me resulte exigente, aunque esté dura tu palabra. Me has hecho más sabio que mis enseñadores, dijo David, con guardar tu palabra. Un testimonio fiel, verdadero. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta. Y ese hasta está ahorita en ejercicio, hermano. Nos ha resultado cansada la vida cristiana. Nos ha resultado pesada la vida cristiana. Nos ha resultado exigente la vida cristiana. Nos ha resultado de alguna manera taladrando las palabras que cada vez oímos de Dios por su palabra. ¿Qué hacemos entonces? Me comentaba un hermano, otra ciudad, hermano, ¿a qué voy al templo? Ya me la sé casi toda. Ya sé casi todo lo que van a predicar los predicadores. Y ya sé que nos van a decir esto y nos van a decir lo otro y nos van a decir aquello. Oye, hermano, pues eso de estarnos dando duro y duro y duro, pues ya, hermano, me decía ese hermano. Digo, mire, hermano, el que ama la palabra de Dios no le resulta gravoso en su corazón. Porque dice que los mandamientos de Dios no son penosos. En este sentido, que no son pesados para el que los oye y el que los lleva. Pero bueno, cuando venimos cada domingo, hermano, domingo tras domingo, y estamos en el templo, y cuando nos toca estar recibiendo el mensaje, o nos toca estar viendo los himnos que se cantan, las alabanzas que se exponen a Dios, y decimos, ya sé que sigue la lectura, después de la lectura sigue esto, ya sé que es el primer tema, luego otros 2 himnos o 3 himnos, ya sé que es el segundo. Y la secuencia hasta del orden del culto nos la aprendemos. Pero la esencia de las cosas de estar en este reino, ¿cuál es realmente la esencia que cada uno de nosotros tenemos al estar aquí? Ver a Dios, hermano. Lo queremos ver. Deseamos estar con Él en el cielo. Aspiramos a salvarnos. Deseamos tener un lugar allá en la morada eterna con Cristo. Ese es el motor que mueve nuestro corazón. Sí hay que sacar la comisión de la femenil, de la juvenil, cantar el himno tal, y hay que estar en el culto de tal día. Pero hay algo que nos mueve especialmente en el corazón. Buscar nuestra salvación. Porque para eso nos llamó Cristo a este reino. Para salvarnos. Si habrá cosas que nos quieran distraer, hermanos, sí las hay. Si habrá cosas que nos quieran hacer que nuestra vista voltee por otro lado, sí las hay. Pero ahí es donde está el siervo fiel.
vigilante, prudente. Dijo Cristo, sed sencillos como palomas y prudentes como serpiente. Como este animal, esa serpiente, en sus acciones o actitudes, se mueve de una manera cautelosa. Dijo Cristo, sed prudentes como serpiente. Prudentes al oír, prudentes al hablar, prudentes al proceder, prudentes al tomar determinaciones y acciones que repercutan en nuestra vida, para que el día de mañana el corazón esté reposado en Dios. Cuando el Señor nos hallare, dice así, es bienaventurado el que Dios hallare haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. Cuando Dios viniere y no nos encuentre haciendo lo que no debamos, ¿qué cosas, hermano? Yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que me conviene, lo que no me conviene. Lo que es justo y lo que no es justo. Lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Bueno, pues entonces hay que traer una alarma aquí en el corazón, hermano, una alarmita que nos diga eso no. Espérate, detente, eso tampoco. ¿Cómo se llama esa alarma? Temor de Dios. Se llama temor de Dios. Porque con el temor de Dios se apartan del mal los hombres. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque con el temor de Dios se aprende a amar más y más a su Señor. Porque con el temor de Dios hace a un lado todo lo que le perjudica y se llena de todo lo que le beneficia para poder entrar al cielo. Porque con el temor de Dios abrimos el corazón para que la palabra regenere, para que la palabra purifique, para que la palabra queme aún lo que está como escoria en el corazón. Porque ya vosotros sois limpios por la palabra que os he predicado, dijo el Señor. La palabra purifica, regenera, santifica. Y es, hermanos, como un fuego purificador. ¿Cuándo saber que abro el corazón y cuándo lo cierro? Pues duro sería cuando cerramos el corazón y decimos, esto no es para mí. Hay que se lo coman otros. Esta predicación no es para mí. Ese mensaje no es para mí, que se lo coman otros. Israel adoleció de eso. Israel padeció de ese mal. ¿Sabe cómo se llama ese mal? Altivez. Dice que persistieron en su corazón altivo y no oyeron a Dios. Y hay veces que el pastor se acerca, hermano, no le conviene andar haciendo esto, ni esto otro, ni aquello. Hombre. Hoy el consejo de un predicador, hermanos, esto no nos corresponde hacer a los cristianos. Ahí van otra vez. Qué exagerado, qué extremistas, qué fanáticos inclusive algunos. Pero la voz es del cielo. La voz es de Dios. Porque hay de aquel, dice Pablo, si desecháremos al que está en la tierra, pues ¿qué pasará? Entonces, ¿cuánto más al que está en los cielos? La voz de aquel que hizo tronar como truenos y estruendos, y que todo el pueblo se asustó. Se asustó y le dijeron a Moisés, mejor háblanos tú, Moisés. Mejor tú, que no nos hable Jehová, porque vieron en Sinaí que se timbraba y que humeaba, y lo esplendoroso de aquello hizo que en sus corazones tomaran miedo. ¿Realmente hemos visto a Dios en toda su fuerza, en su ira? No. Porque un día le dijo
el Señor a Moisés: Señor, no fueron todos, Señor, fue uno o dos los que pecaron. Pero Dios le dijo a Moisés: quítate, Moisés, te voy a quitar de aquí, te voy a poner sobre de otro pueblo, porque este pueblo es duro de servir, este pueblo es rebelde, este pueblo es necio. ¿Sabe por qué? Porque le manda Dios a Moisés y les dice: diles que no suban y peleen contra los filisteos, porque yo no estoy con ellos, que no suban. Y subieron a Seir y se fueron, dice, altivos, y no oyeron a la voz de Dios y se fueron. Y cuando enfrentaron a los filisteos, fueron derrotados y perseguidos como quien es perseguido de las avispas. Y cuando regresaron, buscaron en el altar de Dios y le rogaron a Dios. ¿Y qué dice el escritor sagrado? Pero Dios no los oyó. Muchas veces Dios nos advierte, hermano. Muchas veces Dios nos previene. Muchas veces Dios nos alerta. Nada más que cerramos el corazón y decimos: no creo. No pienso que sea en mí. No me voy a jurar que prudente y vigilante, fiel hasta la muerte, que Dios nos ayude. Nadie hemos ganado esta carrera, hermano. Ni el que se pone en un púlpito a predicar ya está, o creamos que ya lo logró todo. El pastor tiene pruebas, el auxiliar tiene pruebas, el ministro tiene pruebas, el presidente, la secretaria, todos los cristianos tenemos pruebas, hermanos. Nadie, dijo Pablo, ni yo mismo me hago como si ya lo hubiera logrado, sino que prosigo al frente, al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la divisa en ese blanco, hermano. Se llama Cristo. Salvación, vida eterna en el cielo. Si ese es nuestro blanco, vamos por buena lid. Vamos por buena lid. No hay que voltear hacia un lado. No hay que voltear hacia el otro. Mucho menos para atrás. A querer añorar lo que antes éramos, lo que antes teníamos, el glamour y el esplendor que el mundo nos pretendía dar. Porque eso también le pasó a Israel. Cuando andaban por el desierto peregrinando, se lamentaban y decían: ay, ¿para qué estamos aquí? Siquiera allá en Egipto teníamos y podíamos comer carne, y se acordaban de las ollas de carne. Y le clama Moisés a Dios: mira, Señor, el clamor de tu pueblo. Ellos desean comer carne. Esta pregunta: ¿les dio carne el Señor? Y dijo: les voy a enviar carne hasta que sobreabunde y hasta que salga por sus narices. Pero no se las dio en compensación a un deseo, sino en un reproche y recordatorio de que teniéndolo a Él, no necesitaban nada más. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Si Él está en nuestro corazón, todo está cubierto. No estamos exentos de sufrir hambre o padecer necesidad, ni estamos exentos que nos vuelque el beneficio de la riqueza. Pero no nos olvidemos, Cristo es para nosotros la gloria máxima para el alma. Que no se nos olvide Cristo. El fin del discurso oído es este. Y el hacer muchos libros es afán, es aflicción de la carne. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo nuestro? Cristo. Él es nuestro todo. Porque cuando estamos afligidos y Él está allí, hay consuelo. Cuando hay duda y está Él allí, hay claridad de las cosas. Cuando hemos venido desfallecidos con problemas, Cristo todo lo cubre, hermanos. Que no lo ha visualizado así, es tiempo de recapacitar y decirle al Señor: ayúdame. Ayúdame a que no me absorba este mundo gigantesco que absorbe, que atrae, que jala. Y que cuando jala este mundo gigantesco, cuando el hombre quiere salir de allí, de sus tenazas, se torna difícil. Por eso cuando venimos al culto, estoy pensando ya no en el mensaje de Pablo, de Mateo, de Lucas, de Juan, de Jesús,
Estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando si se me resolvió esta situación con este cliente, con esta otra empresa, o con este otro amigo, o si me resultó esto otro o aquello. Lo digo con respeto, hermanos. El mundo embaraza y embeleza. El mundo absorbe. Y no lo hace con prisa, lo hace poco a poco. El llegar a casa y pensar que llegando del culto voy a encender el televisor y ahí me voy a recrear ahora en un pasatiempo, después de haber alimentado el alma, si realmente hay sazón en lo que deba de ser, lo de Dios es de Dios. Si llegar a casa y comer el pan y alimentarme del que dijo o no dijo, o se hizo o no se hizo, mi corazón debe de estar en Dios. Oye, qué fuerte estuvo esto, qué fuerte estuvo aquello. Viste que hizo aquel otro, viste que hizo aquel esto otro. Nuestro pensamiento sea Cristo. Oye, qué duro nos habló ahora el hermano. No fue el hermano, porque el hermano que habló también necesita de Cristo. Porque el hermano que también predicó necesitamos de Dios. Y se fija que vamos todos tomados de la mano de Dios, juntos, unidos en un mismo pensamiento. Por eso es tiempo, hermano. Es tiempo de analizar y de pensar. Bueno, entonces para que digan que soy buen cristiano, debo de estar cantando, debo de estar recibiendo el don de lengua, debo de estar ahí todos los días en el templo. No. Se llevará al corazón una seguridad, una confianza. Y que ese corazón que está ahí tranquilo y reposado no lleva prisa, porque va corriendo con paciencia la carrera que le es propuesta. ¿Y quién nos la propuso, hermano? Nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo invito a toda la iglesia a que le sirvamos a Dios fielmente, hermano. Tristemente lo digo, y tras el púlpito me da dolor decirlo. Cada vez que le toca a un servidor anunciar alguna excomunión, o que alguien que ya no va a estar en la iglesia, no es la gloria del predicador de un pastor anunciar tales cosas. Que alguien tuvo que ser disciplinado por algunas acciones equivocadas. Vigilar, velar y cuidar por nuestras almas. Y qué mejor que recurrir al Señor y decirle: Señor, ayúdame a cuidar mejor mi alma. Como les dijo Pablo a aquellos: sé que en mi presencia han sido fieles, pero ahora también en mi ausencia sé que cuidaréis de vuestra salvación con temor y temblor. Pues ahora que no está el pastor, ahora que no está el hermano, y ahora que se fue, y ahora que no está, y ahora que no ha venido a verme, es que tiene, puedo hacer de mi vida como sé, pero está el pastor de los pastores que nos ve. Están los ojos santos de Dios que nos miran. Y a donde nos traslademos, ahí el Espíritu de Dios está con nosotros. Y dijo Pablo: si es que el Espíritu de Cristo está en vuestros corazones. Si está ahí, bendito su nombre. Si está ahí el Espíritu de Dios, gracias a Dios. Si ese Espíritu nos recuerda y nos dice a nuestro mismo Espíritu que somos hijos de Dios, bendito sea su nombre. Porque por medio de él podemos clamar: Padre mío, aleluya, Abba Padre. Que la iglesia clamemos, que la iglesia supliquemos, y que lejos de estar oyendo: oiga hermano, ya estamos esperando un domingo a ver que el hermano Juan va a anunciar a ver quién más queda afuera, a ver si van a votar a este otro, y ya entramos en conjeturas o suposiciones. A lo mejor es aquel, o a lo mejor este otro, o aquel que ya no ha venido casi al templo. Volteamos a ver nuestro corazón, porque dijo Cristo: aquel que voltea a ver la paja del ojo de su hermano, antes de voltear a ver su paja, que primero que haga, retire la viga de su ojo para poder saber si puede voltear a ver que haga o no el otro hermano.
Porque el que se erige o se levanta como juez sobre su hermano consiervo y los hiere y le maltrata, ese consiervo entonces, o ese siervo, ya superó al Señor. Pero Cristo dice, así como tú mides con esa vara, otros también te medirán. Y no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú juzgas, otros también te juzgarán a ti. Que Dios y su santa gracia nos ayuden, hermanos. Lejos de pensar quién esté a nuestro lado o quién no esté, de pensar en nuestro propio corazón. Señor, yo quiero llegar al cielo. Si no quiere Pancho, si no quiere Juana, si no quiere Petra, yo sí quiero llegar al cielo, Señor. Si 1000 a mi lado desisten y 10.000 a mi otro lado, yo sí quiero llegar al cielo, Señor. Si aún mi esposo se sienta o mi esposa se sienta, yo quiero llegar al cielo, Señor. Que Dios nos ayude a pensar y a analizar y a recapacitar que todos los días necesitamos de Dios, hermanos. Dios los bendiga. Dios sea con todos.